Bienvenidos televidentes a las noticias de las 7. Vamos a la capital musical y tenemos al geólogo Jonathan Ortiz. Geólogo, bienvenido a las noticias de las 7. Una columna suya muy interesante. Más conocimiento es igual a menos desastres. Cuénteme esa columna de opinión que usted ha escrito para un medio impreso de la región, el Tolima 7 días, y que la gente puede leer también y a nivel también digital, ahora con todo este mundo global de la información en redes. Cuénteme de esa importante columna y quiero que nos amplíe esa información, cómo estamos en Colombia frente a lo que usted ha dado a conocer. Le escuchamos su información. Gracias, geólogo Jonathan Ortiz. Sandra, ¿qué tal? Un saludo muy especial para usted y un saludo muy especial para todas las personas que en este momento nos escuchan y nos ven. Sí, claro que sí. Básicamente la columna de opinión establece una realidad que actualmente vivimos y que seguramente hace parte ya cada vez más habitual de nuestra cotidianidad, y es que ya nos venimos familiarizando mucho con el concepto de terremoto, tsunami, deslizamiento, inundación, Incendios incendios forestales, escasez hídrica, entre muchos otros aspectos que ese concepto inmediatamente se nos viene a la cabeza como peligro, riesgo y demás. Entonces, pues uno se pregunta, también se cuestiona, por ejemplo, ¿por qué cada vez esto viene como en aumento en nuestra vida? Es decir, ¿eso está aumentando en la Tierra o eso siempre ha estado? Y pues realmente, digamos, buena parte de eso siempre ha estado, ¿sí? Si bien es cierto que, por ejemplo, el cambio climático y demás ha venido, digamos, aumentando algunos fenómenos, pues hay otros como los deslizamientos y las inundaciones que siempre han existido. Y lamentablemente ese aumento en nuestra cotidianidad se debe en muy buena parte al hecho de una desplanificación territorial. Quiere decir que a veces nuestros territorios no se planifican, sino que se desarrollan y después se planifican, es decir, todo lo contrario. Entonces eso a veces hace que los esquemas de ordenamiento territorial, los planes de ordenamiento territorial y los PBOT, pues entonces, digamos, no se contemplen de buena manera para las decisiones del territorio, es decir, los usos del suelo, dónde se debe construir y dónde no, porque podría generarse algún riesgo. Entonces todos esos procesos pues vienen ligados a una consecuencia, o son sobre todo el causante de una gran consecuencia, que es que se genere en algún momento una tragedia, un desastre, y es, digamos, lo que no queremos hacer. Desde esta posición hemos sido muy enfáticos en que se debe invertir en el conocimiento, porque cuando usted tiene, por ejemplo, o compra una casa o quiere organizar su casa, pues usted tiene que conocer su casa. Y ese conocimiento no es solamente saber dónde quedan las habitaciones, el baño y la cocina, sino que además usted tiene que saber que a la casa tiene, digamos, una buena estructura hidráulica donde le pueda llegar buena agua, si las tejas, por ejemplo, tienen orificios donde se le pueda entrar el agua cuando llueve. Entonces, todos esos procesos no es solamente identificar cuántos municipios hay, por ejemplo, en el departamento del Tolima, en esos municipios cuáles barrios son, no, sino también hay que identificar sobre todo cuáles son las zonas potencialmente de riesgo, de amenaza, que puede tener, digamos, esa región y que podría en algún momento generar un desastre. Acá hemos hablado muchas veces y a través del Canal 8, pues hemos también establecido un diálogo respecto a los desastres no son naturales, porque siempre tenemos esa, digamos, esa frasecita en que decimos los desastres no son naturales, como echándole la culpa siempre a la naturaleza, y hemos dicho infinitamente que no, o sea, la culpa no es de la naturaleza, sino que nosotros tomamos unas muy malas decisiones. También hemos querido llevar a cabo en todo el territorio nacional una propuesta que es muy, pero muy interesante, que incluso en algún momento ha cursado el Congreso de la República, y es un geólogo por municipio. Dentro de mi profesión lo hemos establecido así porque consideramos que esa labor, esa disciplina es importante para mejorar la toma de decisiones en un territorio. Hoy vivimos con el cambio climático, empezamos a vivir y seguro aumentará mucho más una escasez en términos hídricos, en términos de agua
para nuestro consumo, para nuestro uso. Y entonces tenemos que explorar, por ejemplo, alternativas como lo son las aguas subterráneas. En Ibagué, por ejemplo, existe uno de los más importantes acuíferos de Colombia, mucho más que incluso en la sabana de Bogotá, entre otros. Entonces tenemos que ver cómo se le da un aprovechamiento, pero que ese aprovechamiento vaya con un rigor técnico, es decir, no podemos tampoco sobreexplotar esas aguas subterráneas porque después si no nos vamos a quedar sin el pan y sin el queso. Entonces, buena parte de eso es lo que se transmite en la columna. El gobierno nacional debe invertir más en conocimiento, debemos conocer mejor nuestros recursos y saber aprovecharlos. Algo importante, usted dice, la verdadera labor en la gestión del riesgo de desastres en Colombia, cultura en torno a la gestión del riesgo. Estamos realmente atravesando una crisis, no se ve una buena gestión del riesgo en Colombia. La pregunta también que le quiero hacer frente a esta columna. Nosotros históricamente nos hemos caracterizado por ser más reactivos, es decir, por atender la emergencia que prevenirla. Y ahí es donde surte buena parte de nuestra tragedia como sociedad, como colombianos. Y es que acá debemos ahondar esfuerzos en prevenir, en tratar de mitigar, en evitar que suceda cualquier desastre, no en atender las emergencias. Es decir, en prevención. Tenemos que trabajar en Colombia en prevención, primeramente. Correcto. Y esa prevención va atada al conocimiento, de que usted logre primero, antes de que esa montaña se venga encima, antes de que ese río cause estragos, identificar cuáles son las zonas que probablemente eso podría suceder antes de que suceda. Es decir, no puede ser que la tragedia sea el punto de conocimiento, es decir, no puede ser que nosotros digamos, bueno, sí, acá esta zona es inestable porque ya murieron 10, 15, 20, 50 personas. Nosotros tenemos que anticiparnos a ese hecho porque existen las herramientas y tenemos que identificar cuáles son los potenciales o las potenciales zonas de riesgo para evitar que ahí ocurra una tragedia. Eso es conocimiento y ahí es donde le tenemos que apuntar, donde tenemos que invertir y tenemos que generar una cultura que gire en torno a la gestión del riesgo. ¿Y que es una cultura? Básicamente es una cultura, es algo que se incluye en nuestro comportamiento. Entonces quiere decir que acá debemos empoderar a la ciudadanía, transmitirle el conocimiento y que las mismas personas ya sepan incluso qué hacer. Cuando las personas ya saben qué hacer ante cualquiera de estos fenómenos, pues entonces ahí estamos hablando de una cultura. Y eso es supremamente importante porque la gente debe ser arte y parte de la gestión del riesgo de desastres. Buenísima su mensaje. La gente tiene que ser arte y parte, ¿verdad? De la gestión del riesgo, pero debemos prevenir. ¿Prevenir qué? En caso tal, un incendio forestal, prevenir una inundación, prevenir una erupción, ejemplo, lo digo del caso del volcán de Barriz, prevenirnos y estar preparados para un terremoto, lo que pueda ocurrir, ¿verdad? Todo esto. Hay que estar preparados y con conocimiento, es lo que usted aquí quiere transmitir, geólogo Jonathan Ortiz. ¿Qué recomendación deja usted? ¿Qué mensaje final deja a toda la ciudadanía sobre esta columna de opinión? Muy interesante, geólogo. Finalmente, recordemos que si buena parte de los riesgos que tenemos son de origen natural, pues también hay algunos que son de origen antrópico, es decir, que nosotros somos los causantes y ahí también tenemos que poner la lupa. Por ejemplo, hablábamos hace algunos días, Sandra, buena parte de los incendios forestales se generan incluso por acciones nuestras, porque dejamos colillas de cigarrillo, envases y otros agentes, otras herramientas que pueden ser causantes de un incendio forestal. Entonces, tenemos que también hacer nuestra tarea, y nuestra tarea corresponde en que nuestras acciones no pueden aumentar el riesgo, nuestras acciones deben disminuir el riesgo, y eso, digamos, es una de las reflexiones que yo quiero dejar. Hay muchos factores que desencadenan en nuestras acciones que pueden generar un desastre, que pueden aumentar un riesgo ante cualquier población vulnerable. Ante nuestra escasez hídrica, por ejemplo, tenemos que saber cómo aprovechar el agua. No podemos desgastar, derrochar,
Todo eso debemos incluirlo en nuestra cotidianidad y así vamos a conseguir que tengamos sociedades más resilientes, que sean, digamos, capaces de afrontar un riesgo y disminuirlo. Muchísimas gracias por su tiempo, geólogo Jonathan Ortiz. Estaremos pendientes de tocar todos estos temas de vital importancia y, por supuesto, estas columnas de opinión suya muy buenas. Y estaremos pendientes de seguirlo y, por supuesto, de invitarlo, como siempre, aquí en las Noticias de las 7. Muy amable, geólogo Jonathan Ortiz, por su tiempo y por recibirnos allá desde la capital musical. Gracias. Sandra, muchas gracias siempre a ustedes. Están muy bien.